los webinars Aladir, en esta oportunidad cortesía de nuestra empresa socia Aquatech, en alianza con también nuestra empresa socia Fluence, nuestro presentador del día de hoy, el señor Miquel Cesaroni, y el tema aprovechamiento energético de efluentes y residuos en la industria agroalimentaria. Mi nombre es Rahil Macarén, soy la directora de Mercadeo y Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Estoy para servirles. También me acompaña por parte del equipo de Aladir, Elaine Fonseca, gerente de procesos. Vamos a estar durante todo el webinar junto a ustedes, apoyándoles en cualquier detalle de logística. Voy a recordarles las indicaciones en el caso de que tengan alguna duda sobre el uso de la plataforma. Van a poder observar en la parte baja de su menú una opción que dice Q&A o preguntas y respuestas. Aquí van a poder hacer sus consultas sobre la presentación y si tienen alguna falla en el audio o la visual de la presentación, también pueden escribirnos y nosotros a la brevedad verificaremos si se trata de una falla de origen o si en su defecto se debe a la conectividad de quienes asisten como participantes. Ustedes se encuentran todos en silencio, con sus cámaras bloqueadas, con la intención de no invadir en la privacidad de sus hogares. Sin embargo, tenemos este canal abierto, el de preguntas y respuestas, durante toda la presentación, así que con muchísimo gusto les estaremos atendiendo. Todas aquellas personas que quisieran recibir esta presentación en PDF y que no sean socios a Aladir, por favor agradecemos que en esta misma sección de preguntas y respuestas coloquen su correo electrónico y con muchísimo gusto les compartiremos la presentación para que puedan tener el PDF, además de un cuestionario diagnóstico que más adelante les explicaremos. Ok. Antes de dar inicio, voy a leerles brevemente la reseña curricular del señor Michele y luego estaremos comenzando. El señor Michele Cesaroni se graduó en la Universidad de Padua como ingeniero ambiental y posteriormente se especializó en la Universidad de Stuttgart con una maestría en el tratamiento de efluentes y residuos sólidos. La primera experiencia de trabajo fue como ingeniero de propuesta con Sublins Umwelttechnik, empresa alemana especializada en la remediación de residuos contaminantes, tratamiento de aguas subterráneas y remediación de vertederos. Hace 4 años trabaja en Fluence, empresa líder a nivel internacional en la realización de plantas de tratamiento de agua, efluentes y soluciones de reuso. En particular, Michele es ingeniero de venta para la tecnología de tratamiento aerobio y anaerobio de efluentes y de residuos industriales. Recuerden que este webinar es cortesía de nuestra empresa socia Aquatech y vamos entonces a darle ahora el pase al señor Antonio Fiorenzani, presidente de Aquatech, quien tiene unas breves palabras antes de comenzar. Señor Antonio, la audiencia es suya. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Rahil. Buenos días a todos. Antes de iniciar, espero que se encuentren bien, al igual que todos sus familiares, en la medida que la circunstancia actual nos permita, debido a esta tremenda crisis sanitaria provocada por el COVID-19, está afectando el mundo entero. Como mencionó Rahil, yo soy Antonio Fiorenzani, soy presidente de Aquatech y también represento Fluence Corporation por el eje andino. En Aquatech estamos muy felices de haber tenido un número así de participantes en este seminario del día de hoy. Lamento que muchas personas no han podido participar, pero comunico, y lo espero, que podemos replicar con otra fecha y con Aladir otro seminario mismo. Personalmente, estoy agradecido por vuestra presencia. Le doy la cordial bienvenida a todos ustedes que han elegido participar con Aladir. Este seminario que consta con la presencia de este excelente profesional, también mi amigo, del calibre de un gran líder que es Michele Ceccaroni. Agradezco por tanto a Michele, de Fluence Corporation, que es aliado de Aquatech. Todos son nuevamente bienvenidos. Dejo las palabras a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Antonio. Entonces le damos ya la bienvenida al señor Michele. Señor Michele, la audiencia es suya. Puede comenzar cuando guste. Gracias. Gracias. Antes de todo quería agradecer la Asociación Aladir por su disponibilidad y su colaboración en presentar, creo por primera vez, un tema así como la digestión anaeróbica
en una asociación de reuso de agua. Y después quería agradecer, por supuesto, a Aquatech, nuestro socio en Latinoamérica, y también todos ustedes para su participación. Entonces, antes que empezar, quería hacer también 2 palabras sobre la situación sanitaria que nos encontramos y decirle que lo siento mucho por la situación que tenemos acá como allá, y espero que la situación en general mejore pronto. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a la presentación sobre el aprovechamiento energético de efluentes y residuos en la industria agroalimentaria. Antes que todo, vamos a despejar un poco de dudas sobre la digestión anaeróbica. Por supuesto, una presentación a esto sirve, entonces hablaremos sobre, contestaremos sobre cuáles son las conexiones entre reuso y digestión anaeróbica, cuáles son los productos que hacen parte de un alimento del biodigestor, las tecnologías, cuáles son las posibles tecnologías a utilizar en una planta anaeróbica, cómo elegir el proceso, y después aplicaremos todas las respuestas que hemos dado en estas preguntas con visitas virtuales a diferentes tipos de plantas. Entonces, para empezar, ¿cuál es la conexión entre reuso y digestión anaeróbica? O sea, encontrar un tema de digestión anaeróbica en una presentación, en un webinar de una asociación de reuso es algo extraño. Pero la verdad es que en la digestión anaeróbica, en particular en la industria alimentaria, porque hablamos siempre de algo de orgánico, reutilizamos todo lo que vamos a perder durante el proceso. Es decir, el concepto de reutilizar, ¿qué es? Volver a utilizar algo, en este caso hablamos de industria de proteínas, que seguramente van a perder algo de proteína dentro de su efluente o dentro de sus subproductos, residuos o similares. Entonces, esta ineficiencia la vamos a recuperar aprovechando la energía, por supuesto, que estos nutrientes nos dan. Por supuesto, en lugar de alimentar nosotros como decimos, clientes finales, utilizadores de los productos que son generados en la industria agroalimentaria, vamos a alimentar un bioreactor. Esto es el concepto de reutilizo. ¿Por cuál fin se vuelve a utilizar? Para producir energía eléctrica, por supuesto. Y también, dependiendo de los casos, también aprovechar algo que es residuo para transformarlo en lo que es un fertilizante, un abono. Vamos a ver en concreto de lo que estamos hablando. O sea, como cualquier proceso industrial, tenemos una producción, hablamos de una producción agrícola o una producción en granja, de lo que es un producto, una materia prima que tenemos que procesar en la industria. Y la industria produce productos según el mercado, según los pedidos del mercado. ¿Cuál es el output, la materia final que sale? Son, por supuesto, los productos que utilizamos nosotros cada día y también, pero, los efluentes. Más o menos tenemos un 5 o 10% de la materia inicial que es perdida en los efluentes, dependiendo, por supuesto, del
tipo de proceso y del tipo de industria, pero no tenemos industrias, como decir, a descarga cero o que aprovechan casi todo, en particular en la industria agroalimentaria. ¿Cuál es la situación actual? O sea, la situación actual es, por supuesto, producción, industria, generación, decimos, de la materia, proceso productivo y generación de los productos. Todo lo que es efluente residuos se va a una planta de tratamiento que pero genera a su vez otros residuos que son lodos primarios, secundarios o otros residuos que tienen que ir a un vertederos o a disposición en algún lugar. ¿Cuál es decimos, dónde se aplica el reuso de estos subproductos o efluentes? En una planta de digestión anaeróbica. Por supuesto, para reaprovechar de la energía, porque al final hablamos de energía, nosotros comimos porque nos gusta comer, por supuesto, pero también para darnos la energía para sobrevivir. Y la misma cosa hace un reactor, o sea, necesita alimento para sobrevivir y generar biogás, más o menos un 80, 70, 80, 90%, dependiendo de qué material alimentamos, con qué material alimentamos el reactor, pero la mayor parte se transforma en biogás, entonces en energía renovable, y la restante parte se transforma en un lodo que, dependiendo un poco de las legislaciones, pero tienes todas las características de un fertilizante y entonces puede ser utilizado a campo. Entonces, con este concepto tenemos una economía circular, o sea, no es más como antes que en la planta de tratamientos de aguas residuales, sí, tratamos el agua para descargar según normas, pero generamos otros lodos, otros residuos. ¿Y estos residuos qué hacemos? Vertederos, o sea, ocupación de suelo, o sea, no una economía circular como siempre más piden las personas, pedimos nosotros como consumidores. Entonces, con la digestión anaeróbica se cierra el ciclo. ¿Por qué? Porque utilizamos los subproductos para generar energía y en esta etapa lo convertimos en algo que puede ser utilizado como biofertilizante y volver a la tierra. En este caso hablamos completamente de reuso, porque todo es aprovechado. ¿Cuáles son los productos que se incluyen en la dieta del biodigestor? O sea, ¿cuáles son los macronutrientes que vamos a procesar en la industria? Por supuesto, son los mismos macronutrientes con los cuales nosotros comemos, o sea, carbohidratos, proteínas, lípidos, que según el tipo de industria se procesan y entonces encontramos mismo en los efluentes y en los residuos. Entonces, ¿qué hace el digestor? O sea, de la misma manera con lo cual trabaja nuestro estómago para recibir alimentos y convertirlos en energía, el digestor recibe alimentos generando este biogás que es el subproducto, decimos, que tiene energía. Tenemos que diferenciar también acá según cada macronutriente. Por supuesto, cuando no sé, hacemos deporte, por ejemplo, no vamos a comer una pasta.
porque son carbohidratos complejos y son difíciles de que nos den energía en tiempo rápido. Si no, cuando hacemos deporte, nos comemos algo como de azúcar, ¿no? Y esto permite, en la misma manera, reacciona en nuestro digestor. O sea, si le damos de comer un azúcar, el digestor lo va a degradar rápido. Si le damos de comer una pasta, por supuesto, la energía que se generará a lo largo del tiempo. Entonces, también tenemos sólidos, decimos, esta forma de energía que es expresada en DPO, en la parte más técnica, decimos, del tratamiento de efluentes, puede ser soluble o insoluble, o sea, disuelta en un líquido, en solución, o es en sólidos, que pueden ser muy pequeños, como es el caso de la mayoría de los sólidos presentes en los efluentes, pero están también conectadas con algo que está en suspensión, como puede ser proteínas y lípidos. Entonces, como decíamos antes, tenemos un diferente aporte energético por cada nutriente, por cada macronutriente. Es decir, los lípidos en general son lo que nos dan más energía por cantidad fija de masa. Mientras el azúcar o los carbohidratos no dan tanta energía cuanto los lípidos y la proteína por kilo de producto. Pero esto es solo una forma de medir y entender cuánta energía está en cada sólido, en cada cantidad de sólidos. Después tenemos la degradabilidad de los macronutrientes. Y esto también tienen diferente tiempo de degradación, que es independiente de la carga orgánica, de la carga energética que cada producto lleva, sino es más conectado a la complejidad de la molécula misma. O sea, un lípido y un azúcar son más fáciles de degradar respecto a un cereal, por ejemplo. Entonces, el cereal, me como el cereal cuando necesito una energía a largo plazo, mientras como algo como el azúcar, como decíamos antes, cuando necesito una energía muy rápida. Ahora, por quien ha ingresado ahora, dice, ¿estamos hablando de nutrición o de digestión anaeróbica? No, estamos hablando de digestión anaeróbica, por supuesto, pero esto es fundamental para entender qué tipo de tecnología utilizar. Entonces, muy esquemáticamente tenemos el mundo de los carbohidratos, el mundo de las proteínas y el mundo de los lípidos que generan diferentes productos. O sea, según que voy procesando un atún, se tendrán lípidos y proteínas. Seguro no se tendrán carbohidratos. Y entonces yo tengo que saber desde el principio que en el efluente del atún espero lípidos y proteínas. Como a la misma manera en un efluente de una industria láctea yo espero los tres macronutrientes, porque sabemos que la leche es uno de los productos más balanceado de todos los productos. Entonces tenemos azúcares, carbohidratos y azúcares, lípidos y proteínas. Por esto es necesario, antes de todo, entender qué tipo de sustrato, qué tipo de efluente vamos a tener en cada tipo de industria. Eso es necesario para
direccionarnos hacia una tecnología o excluir otras. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías utilizadas para la digestión anaeróbica? Básicamente dos. Las más conocidas son, y las más utilizadas, después hay muchas variantes, pero decimos, una puede ser un tanque completamente mezclado que como acrónimo tiene el nombre de CSTR, y la otra es un reactor de lodo granular, UACV o EFC, según de los nombres que se ponen. Entonces, decimos, estos dos reactores no son antagonistas o no son, o uno, no se elige o uno o lo otro. Se elige la tecnología según el alimento que tenemos. Por supuesto, el tratamiento aguas arriba tiene que ser diferente. Entonces, por ejemplo, el reactor CSTR tiene un tratamiento aguas arriba para, como el flotador, para generar sólidos que después se pueden ir al reactor anaeróbico. Mientras el lodo granular es exactamente lo opuesto. O sea, yo necesito un tratamiento primario para eliminar los sólidos que no tienen que ingresar al reactor UACV. Por supuesto, el efluente en un reactor de lodo granular tiene que tener sólidos suspendidos inferiores a 300 miligramos de litros. ¿Esto por qué? Porque como vemos en la foto, todas las capas, toda la salida, esto se podría bloquear con sólidos. Peor si son grasas y aceites que flotan y no dejan escapar el biogás y nos tapan las salidas. También porque todo esto reactor es un reactor de flujo ascendente mezclado por bombas o con sopladores de biogás, lo cual el flujo y la hidráulica es muy compleja y también muy sensible a el efluente que ingresa. Entonces, si nosotros vamos a poner más compleja la entrada el efluente que entra, esto puede generar problemas. ¿Cuál es el alimento del lodo granular? Es toda la DQO soluble, o sea, todo la DQO que se degrada muy rápidamente, y por esto el tiempo de residencia es muy bajo. Hablamos en términos de algunas horas. Y también, siendo la carga orgánica muy degradable, se puede lograr una carga muy alta por metro cúbico de reactor. Por el otro lado, el CSTR tiene un tiempo de residencia más largo. ¿Por qué? Porque el alimento que ingresa es más complejo. Hablamos de sólidos, entonces los sólidos, como la comida, decimos tradicional, en proteína, en lípidos y en este tipo de alimentos, necesita más tiempo para que se degrade. Esto es un reactor completamente mezclado, entonces tenemos una agitación para para tener todo en suspensión y para siempre tener las bacterias conjuntas al alimento, así que no se tenga una separación entre quien come y la comida. Las temperaturas pueden variar entre unos 38 y unos 52 grados, y la carga orgánica que se va a este tipo de reactor es todos los sólidos, o sea, todo el lodo flotado, por ejemplo, de un flotador, o todo el sedimento de un clarificador primario. O sea, todo lo que separamos
del efluente y constituye los sólidos de mi efluente, la carga orgánica conectada a los sólidos, se va para este tipo de reactor. Mientras el efluente, el líquido, la de cubo soluble, se puede ir al reactor de lodo granular. Esto es entender esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, según la industria que tenemos, elegimos una solución que no puede ser estándar o decidida a priori. O sea, no es que uno, decimos, vende un tipo de tecnología, entonces es esta aplicada a cualquier tipo de industria. No, yo tengo que entender perfectamente lo que hace la industria con la cual hablo y según los pedidos de las industrias, yo elaborar una solución técnica personalizada que me pueda optimizar el proceso y pueda recuperar el 100% de la carga, entonces tener la máxima eficiencia. En esta manera, la solución técnica personalizada es percibida como una solución eficiente, una solución a medida del cliente, mientras una solución no a medida, decimos, una solución estándar, es solo percibida como, sí, mejora, pero no mucho. Nosotros tenemos que ir para la solución más eficiente. Por esta razón, decimos, se han desarrollado 3 diferentes tecnologías. Decimos, del reactor de lodo granular hemos ya hablado. Por supuesto, en el reactor de lodo granular se genera un lodo por agregación de las bacterias que se constituyen en condición anaeróbicas, típica de un lodo granular. Entonces, no son sólidos que llegan del efluente, sino son sólidos que se generan por el tipo de condiciones que hay, como cualquier bacteria dentro de una solución con alta de cubo, soluble en este caso. Entonces, estos sólidos, para no perderlos, desde que es muy complicado generar estos sólidos, porque ustedes tienen que imaginar que no teniendo sólidos, los sólidos se tienen que formar, hay que tener esta agregación. Entonces, con la bacteria que se forman, estas bacterias, estos sólidos, son muy importantes y al final del reactor tenemos un clarificador que recircula el lodo a la entrada del reactor mismo. El digestor anaeróbico CSTR ya hemos hablado, hemos dicho que el lodo entra en el reactor, por supuesto se queda mucho tiempo, en este tiempo se generan los sólidos y las bacterias que degradan el material y salen junto con el lodo digerido. Una digestión anaeróbica en el medio, decimos híbrida entre las dos soluciones, es un reactor CSTR, que entonces puede recibir cualquier tipo de macronutriente, sea soluble o insoluble, con una recirculación. O sea, tenemos el tipo de reactor, la robustez del reactor CSTR con la recirculación de sólidos que nos permite de tener más bacterias adentro del digestor mismo. Entonces, vamos a entender cómo elegir el proceso de digestión anaeróbica. Esto es un pequeño formulario, decimos, para
entender qué tipo de solución, qué tipo de tecnología puede ser aplicada en las industrias, en las industrias donde ustedes trabajan. Entonces, la pregunta son tres, son muy rápidas. La primera es, ¿qué producción industrial tienen? O sea, si es un producto de origen animal o si es un producto de origen vegetal. ¿Qué macronutriente presenta el producto que se procesa en la industria? Es decir, carbohidratos, lípidos o proteínas. Por supuesto, como hemos dicho, también en los casos de las lácteas se puede, o sea, los tres macronutrientes aplican. Y después una pregunta un poco más técnica sobre el efluente o el residuo industrial. Este formulario será enviado con un link a ustedes y para ver si han entendido, decimos, las soluciones que se pueden desarrollar con estos tipos de preguntas. La solución son, decimos, las 3-4 soluciones que hemos visto hasta ahora. O sea, por supuesto, si tenemos un lodo, un residuo, no tendremos una alta, tantos metros cúbicos día, pero tendremos una carga de DQO, una concentración de DQO muy alta, y entonces esto puede ir directamente a un reactor CSTR. Después, si tenemos un efluente con varios sólidos, con muchos sólidos, esto necesita de un tratamiento, como hemos dicho, primario, para ser separado. Y, por supuesto, tendremos alto caudal, baja concentración, pero la carga será muy elevada. Un efluente con pocos sólidos puede ser que necesite o no necesite un tratamiento primario, pero seguramente, dependiendo de las características que tiene, puede ir para un tipo de reactor. Mientras si tenemos otros, genéricamente expresamos lo que no estaba en las opciones antecedentes. Para darle una idea también del biogás o del metano que ustedes podrían producir de la carga orgánica que tienen en alimento, el metano, ¿cómo se calcula? Con la carga orgánica en alimento al reactor mismo, multiplicada por la degradabilidad, que puede variar de un 30, 40, 50%, son los materiales que ya están degradados o que, decimos, tienen una degradabilidad muy baja porque tuvieron algún proceso anterior. Después tenemos productos que tienen una media buena degradabilidad entre un 60 y un 70%, como puede ser una proteína compleja o una proteína animal, ya tenemos un 70, 75, 80. Y en final, los productos más degradables que, como hemos visto, son los lípidos y los carbohidratos menos complejos como azúcares o almidones. Multiplicado por un número que encontramos en bibliografía, que es 0,35, que representa la cantidad de metano que se puede generar por cada kilo de DQO degradada. Esto es un formulario para dejarle entender cuánta energía podrían producir ustedes en vuestras plantas. Miquel, disculpa Sí. que te interrumpa, es para informar
que en la sección de preguntas y respuestas acabamos de publicar también el cuestionario al que hacías referencia. Nosotros les enviaremos vía correo electrónico, pero sin ningún inconveniente. Si tienen interés, pueden responder directamente al link que les acabamos de compartir. Gracias, Miquel. Disculpa. Bien. Gracias a ti, Raji. Entonces, empezamos con, llamámoslas visitas virtuales a plantas, desde que estamos en casa y no podemos visitar físicamente las plantas, vamos a visitarlas virtualmente, empezando con una industria pastelera que tiene una producción de cremas, tiramisú, profiterol, y bueno, desde que estamos en el medio de la mañana, no digo que otros productos hace. Como fuente de contaminación, por supuesto, todos los productos tienen un agua de proceso que limpia las maquinarias, que entonces remueve todo lo que se contiene en pedazos, decimos, desperdicios de la producción. Entonces, en este tipo de industria pastelera, ¿qué podemos esperar? Esperamos un poco cualquier tipo de macronutrientes, o sea, hay grasas, por supuesto, en los postres, hay proteínas, por supuesto, y hay también azúcares para hacer los postres, se necesita también el azúcar, y por eso en este tipo de agua esperamos un poco de todo. Decimos que esta solución tiene, ya anticipo que tiene los dos tipos de reactores, o sea el reactor anaeróbico CSTR, sea el reactor de lodo granular, y fue puesta en marcha hace 2 años. Ahora, la cosa más entretenida de este tipo de solución es que mágicamente tenemos una industria, un efluente que tiene las dos soluciones juntas. Esto es un ejemplo que yo utilizo siempre para explicar que no es que hay una solución a priori, como dijimos antes, no es que es un CSTR siempre o es un reactor de lodo granular siempre, como es percibido en la industria. O sea, en la industria, visitando varias plantas, los reactores anaeróbicos están entendidos como reactores anaeróbicos de lodo granular. Mientras, si vamos en granjas, el reactor anaeróbico es solo el CSTR. Entonces, vamos a ver un poco el proceso. Acá, el efluente antes del tratamiento es un efluente que tiene una alta DQO, 10.000 miligramos litros, la cual, en parte, una buena parte, un 60%, es insoluble, o sea, es conectada con los sólidos, y un 40% está conectada con una DQO soluble, como los azúcares o los almidones. Ahora, esto, por ejemplo, también es variable, o sea, hay postres que van más en una época del año, entonces, para hacer estos postres se utiliza más o menos azúcar, más o menos grasa, entonces el DQO promedio es más o menos 10.000, y hemos visto que por la mayoría de las veces la DQO insoluble es más que la DQO soluble. Pero nos ha pasado que en algunas épocas del año la DQO soluble, por un cambio de proceso en la industria, subió hasta superar la DQO insoluble. Entonces, como primero tratamiento, necesitamos flotar la carga conectada a la DQO insoluble. O sea, el flotador lo veremos que está en todas nuestras referencias,
se puede hacer cualquier tratamiento de separación físico-química, pero en este caso hay un flotador y el flotador es nuestro mediocampista. O sea, para utilizar un térmico de fútbol, el flotador separa lo que es carga orgánica insoluble y la envía al digestor anaeróbico y clarifica el efluente de manera que pueda ingresar al reactor de lodo granular. Por supuesto, esto con una ayuda de una dosificación de cloruro férrico y de polielectrolito, o decimos más en general de un coagulante y de un floculante. Entonces, como vemos, la DQO en soluble pasa inalterada en el flotador, mientras se remueve la mayoría de la DQO insoluble. Entonces, como hemos anticipado, el lodo flotado se va al reactor CSTR, el efluente clarificado se va al reactor de lodo granular y de esta manera tenemos las dos soluciones. O sea, no podemos, perdón, podemos aprovechar el 98-90% de la carga orgánica generando biogás. En este caso, el biogás es utilizado en caldera y tiene un caudal importante. Ahora se está evaluando también de instalar un motor CHP. Como ven, en el medio entre los dos digestores hay un clarificador lamelar que recircula el efluente que sale del reactor de lodo granular para sedimentar el lodo está recirculado abajo del reactor de lodo granular y así que se quede en este reactor, mientras el reactor más lejos en la foto es el reactor CSTR. Por supuesto, esto se diferencian porque, bueno, en la foto no se ve mucho, pero son iguales. Esto fue un pedido del cliente que, decimos, le gusta mucho la arquitectura, porque como ven, los dos reactores tienen volúmenes diferentes. Por esta razón, el reactor de lodo granular está enterrado de 4 metros y nada, pero afuera se ven iguales. El lodo digerido que sale del reactor CSTR y el pequeño lodo en exceso que se genera en el reactor de lodo granular se van a deshidratación. Mientras el efluente clarificado y degradado en su DQO soluble del reactor de lodo granular se va a un tratamiento aeróbico. También el lodo, por un tema de disposición, se deshidrata. Entonces tengo un lodo digerido, estabilizado y un efluente líquido que también tiene alta carga de nitrógeno en particular y se va al tratamiento aeróbico junto con el efluente. Todo pasa por un flotador secundario que es utilizado como tratamiento final para separar los sólidos, para clarificar los sólidos. Eso más por un tema de espacio, desde que la planta está construida en el medio de la ciudad, en medio de Milano más o menos, y entonces necesitamos de poco espacio y el flotador es la solución más eficiente. Ahora, la planta fue construida así, no hay un antes y después. Entonces, es ya una planta que aprovecha de la manera más eficiente toda la carga que se pierde en la producción y entonces
vamos a ver qué costos y beneficios tiene según los costos que tenemos de energía, de consumibles, y etc. Por ejemplo, acá podemos ver que el costo de la energía es muy elevado, entonces es importante que se recupere lo que se puede recuperar. Por supuesto, tenemos consumos de productos químicos que influyen bastante en el OPEX total de la planta, pero lo que influye más es, por supuesto, el consumo de energía eléctrica, aunque sea optimizado, y los costos para disposición de lodo. En este caso, siendo un lodo generado en una industria de este tipo en el medio de una ciudad, tiene un costo de disposición muy alto, en particular por el transporte. Todavía podemos ver de la tabla que en un agua que es muy complicada, que tiene una DQO muy cargada, muy alta, entonces es un efluente muy cargado, se logra tratar este efluente con un costo inferior a $1 por metro cúbico de agua tratada. Esto es algo que hace ruido también en Latinoamérica, en lo cual casi todas las plantas que respeten límites muy estrictos tienen un costo, decimos, de dólares por metro cúbico de 1,5 más o menos. Y acá, en Italia, en Europa en general, normalmente los costos son aún más elevados, más cerca de los $2 por metro cúbico de agua tratada. Mientras acá logramos bajar mucho los costos operativos de la planta. Entonces, como hemos visto, los OPEX se bajan a la mitad y casi la totalidad de la carga orgánica perdida en el proceso de la fábrica se transforma en energía. Por supuesto, necesitamos una poca cantidad de carga orgánica para tratar el efluente y otra vez decimos, todos los residuos también que se generan en la planta de tratamiento se reutilizan. Entonces tenemos una economía circular. Otro tipo de industria es una industria láctea que produce ricotta, queso, mozzarella. Esta solución es la solución híbrida en la cual tenemos una recirculación de lodo y entonces tenemos un reactor anaeróbico CSTR con un DAF que recircula los sólidos. Puse 2 años diferentes de puesta en marcha porque, como veremos, el reactor fue instalado una primera vez en el 2014, empezando con condiciones mesófilas para tratar 120 metros cúbicos día de suero de ricota, con algunas características, y con las mismas características en el 2017 la producción de la industria había crecido y se tenían 180 metros cúbicos día de suero de ricota. Entonces, ¿cómo hacer en la misma planta, también acá con problemas de espacio? No se podía construir otro reactor. La solución fue aumentar la temperatura dentro del reactor mismo, así que las bacterias trabajen más rápidos. Como sabemos también en el mundo, quien trabaja o quien es más rápido es normalmente quien vive con temperaturas muy altas. Entonces, esto en el mismo reactor, con las mismas bacterias, o sea, con bacterias ahora termófilas que pueden trabajar en estas condiciones de temperatura,
logramos tratar el 150% de la carga, por lo cual se había diseñado el reactor al principio. Esto, por supuesto, se pudo hacer gracias al DAF de recirculación, o sea, a la flexibilidad que le da el DAF a este tipo de configuración. ¿Por qué? Porque si tuviésemos que alimentar el reactor solo con el suero y no hubiésemos el DAF de recirculación, todas las bacterias que tenemos, que se generan solo con el alimento, se tendrían que generar a sí misma con el alimento que llega cada día, y entonces se necesitaría un volumen enorme, porque también la DQO en este caso es muy fácil de degradar, entonces se degrada rápida y después las bacterias no tienen más energía para generarse. Entonces, de la misma manera, acá lo que sale se recircula, o sea, los sólidos, que es la cosa más importante, se recirculan para ingresar otra vez al reactor. De esta manera se achica el reactor mucho. O sea, hablamos que si no hubiésemos el DAF de recirculación, el reactor sería 5 veces más grande. Hacer un reactor 5 veces más grande significa casi una inversión de 3-4 veces. Mientras, en esta manera, con un poco de dosificación de polielectrolito, se optimiza la inversión muchísimo. Después tenemos un particular tratamiento para lo que sale del DAF de recirculación, que es el líquido que se va a la planta de tratamiento. Antes de irse a la planta de tratamiento, tiene una remoción de fósforo, desde que en este caso el fósforo es muy alto, y entonces tengo que tratarlo. Lo que sale es un lodo muy cargado de fósforo, entonces que puede ser utilizado como biofertilizante. También acá vemos que la planta antes tenía solo el tratamiento aeróbico, entonces tenía gastos en consumo de energía, consumo de químicos y todas esas cosas. Después aumentaron, por supuesto, los costos porque tenemos más consumo de energía, tenemos más costos de disposición de lodo porque se genera más lodo en este caso, porque también ingresa más, casi el doble del efluente, pero todo esto es compensado por los beneficios. O sea, acá tenemos una producción de ahora 500 kilovatios hora por hora. Antes, con 120 metros cúbicos día de suero de ricota, se producían 300 kilovatios hora. Y esto permite de tener un OPEX siempre positivo. Entonces, esto genera un ahorro con el biodigestor de $800,000 por año. La planta entonces se repaga muy rápido. Tengo producción de energía renovable. Otra vez se trata todos los subproductos de la industria, entonces se cierra el ciclo otra vez y se valorizan los subproductos. Por fin, la última visita a una planta es un frigorífico de aves, tiene una producción de 700 toneladas de carne por día y un agua de proceso que llega de la faena, y también en este caso tienen una harinera y entonces llega un efluente muy cargado de la harinera. Esta planta fue puesta en marcha en el 2012, por supuesto con un reactor CSTR, desde que la DQO, la carga orgánica, es conectada con la grasa y la proteína contenida en los pavos y en los pollos. Entonces, el efluente llega a una homogenización
se envía a una flotación donde otra vez se remueve el 75, el 80% de la carga orgánica, que se va en el lodo flotado, entonces en un caudal muy pequeño, y se deja el efluente clarificado ir para el tratamiento aeróbico. El lodo flotado, junto con el percolado de la planta de harina, o sea, un efluente muy cargado, se van al reactor anaeróbico. Siendo muy cargados, esto produce mucho biogás para alimentar casi 1 mega de motor, y también en este caso ven en la foto un reactor medio enterrado, o sea, 4 metros enterrado, y lo que sale es un lodo que también pasa por una centrífuga para generar, como ven en la foto, una tierra prácticamente, que es un digestato, un lodo digerido muy estable que la industria en este caso envía a campo. En parte también la recirculación de lodo se puede hacer con la centrífuga, en este caso solo una pequeña parte está enviada como recirculación, la mayor parte por supuesto va a campo, y el digestato clarificado, que es un efluente muy cargado de amoníaco en particular, se va al tratamiento de efluentes. También acá hemos desarrollado una solución que optimiza volúmenes de los tanques y una solución que también optimiza la recirculación de lodos para hacer una desnitrificación, nitrificación, gastando la menor energía posible. Entonces, enviamos solo un 70% del efluente al primer tratamiento, a la primera etapa del tratamiento, que es una desnitrificación, nitrificación. Entonces, cargamos muy poco, el 70%, decimos, cargamos menos el 70% de la planta. El otro 30% se va a la segunda etapa, la cual pero recibe también el efluente cargado tratado, perdón, de la primera etapa. En esta manera, el efluente tratado de la primera etapa va a diluir mucho el 30% del efluente cargado que nos queda en la segunda etapa. Entonces, la dilución permite que la segunda etapa sea solo de pulimiento y permite tener más flexibilidad, por supuesto, en el tratamiento, porque puedo elegir yo dónde, puede elegir el operador dónde poner, cuánto poner en una etapa o en la otra, adentro de ciertos rangos, hace una planta más compacta y también más estable. Por supuesto, siempre con un proceso de lodo activado tradicional con desnitrificación y nitrificación. El clarificador final sirve para recircular los lodos en el sistema de tratamiento de efluentes convencionales. El lodo en exceso también se va al reactor de CSTR. Un 50% del efluente clarificado se va a la descarga en agua superficial, otro 50% también pasa una filtración y se reutiliza en la planta como agua de lavado de camiones o para limpieza externas, decimos. Entonces, como vemos acá, el OPEX sin biodigestor, o sea, antes de instalar un biodigestor, era muy alto, o sea, casi $2 para tratar 1 metro cúbico de efluente. En particular, vemos que el consumo de energía eléctrica era muy elevado, como los costos para disposición de lodo, que representan $780.000. Con el digestor, ¿cómo se optimiza
el OPEX de la planta. Otra vez, suben un poco los consumos de energías, porque por supuesto instalamos nuevas maquinarias, entonces tenemos más consumo de energía. Los consumos de productos químicos quedan iguales, sino mejorados. ¿Por qué? Porque se va a reducir las toneladas de lodo generado, porque en el reactor a biogás se reduce de un tercio, un cuarto la cantidad de lodo, y por esto necesito menos polielectrolito para deshidratar el lodo en la centrífuga. De esta manera, entonces tenemos menos lodo, menos consumo de productos químicos para la decanter, y el lodo pasa de ser desde un residuo, pasa a ser un abono, un fertilizante. Entonces tiene otro costo unitario para ser enviado a campo. Entonces bajamos de 780.000 dólares por año a $100.000 para tratar el lodo generado en la planta depuradora. En esta planta se genera 24 megas por día, y entonces desde un precio para tratar cada metro cúbico negativo, $2, como dijimos antes, $2 por metro cúbico de agua tratada, pasamos a tener casi cero o un OPEX casi positivo para el tratamiento del efluente. Entonces, además se reutilizan 2.000 metros cúbicos día de agua después del clarificador final, y otra vez tenemos una economía circular, o sea, todo se reaprovecha en forma de energía renovable, o se mejora porque tenemos un residuo que se transforma en un subproducto que se puede reaprovechar como fertilizante y que baja los costos de disposición de lodos, y hasta es bueno para los campos. Entonces, las conclusiones de la presentación del webinar son que con la digestión anaeróbica y con una solución bien definida, bien personalizada, podemos agregar valor a lo que es un subproducto o un residuo. Con un proceso completo que incluya tratamiento anaeróbico y tratamiento aeróbico. Por supuesto, en esta manera bajamos los costos de operación, y no es que generamos energía solo para el tratamiento aeróbico, para tener un poco de energía para el tratamiento aeróbico, sino normalmente las plantas anaeróbicas producen un exceso de energía que se envía a la fábrica misma, ahorrando energía para la fábrica. Entonces, podemos instalar estos tipos de tecnologías también en plantas existentes, por supuesto, y el biogás se puede utilizar según los costos de la energía, de cada forma de energía, se pueden utilizar en manera diferente, o sea, en algunas situaciones para cogeneración, o en calderas, o haciendo un upgrading a biometano, inyectándolo a la red. Entonces, los mensajes que quiere dar este webinar es que la digestión anaeróbica, aunque sea una pequeña forma de fuente de energía renovable, tiene un enorme potencial porque se puede aplicar en cualquier industria, industria alimentaria, y por supuesto las industrias alimentarias tienen el combustible para ahorrar los costos de energía que tienen ellas mismas. Porque
porque podemos garantizar con esta tecnología una producción de energía continua y descentralizada. O sea, cero transporte de energía y en forma continua, porque cada vez que trabaja la industria también se genera energía. Entonces no dependemos del sol, del viento, de la lluvia. Las pérdidas se aprovechan, como hemos dicho, y también las plantas tienen larga vida útil, o sea, la vida útil del hormigón mismo. Entonces, con una planta con una larga vida, una producción de energía y una modificación a lo que es un cambio entre un subproducto a un biofertilizante, tenemos un cambio de paradigma, o sea, la planta no son más vistas como algo que solo nos da costos, sino, dadas algunas condiciones, pueden ser vistas como una fuente de ganancia y de ahorro. Esto creo que es la cosa más importante que puede hacer una planta de digestión anaeróbica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Michele. Vamos entonces a abrir la ronda de preguntas. Se las voy a ir leyendo y usted puede ir respondiendo a la par. Listo. Vamos primero con la pregunta inicial. ¿Qué tipo de bacterias utilizan en cada reactor y qué condiciones se deben mantener para preservarlas? Claramente, las bacterias, decimos, se desarrollan según las condiciones que le ponemos. Nosotros no es que utilizamos particulares tipos de bacterias o porque no hay, o sea, no somos vendedores de bacterias, o sea, vendedores de sueños. Las bacterias son algo que se generan normalmente, solo se demoran más o menos tiempo según algunas condiciones puestas y se deben mantener en las condiciones que la cual viven mejor. La única diferencia que quiero hacer es que, por supuesto, para la digestión anaeróbica industrial en particular tenemos dos tipos de bacterias, mesófilas y termófilas. También hay otras bacterias que trabajan a una temperatura aún más baja de 30 grados, pero son bacterias no muy rápidas, mientras en las industrias para producir, decimos, biogás con la velocidad que pide la industria, se utilizan o las mesófilas o las termófilas. Para mantenerlas necesitamos trabajar a las temperaturas que ellas necesitan. Nada más esto es importante, y después, por supuesto, algunos tipos de nutritivos si faltan en las aguas residuales. La siguiente pregunta. ¿Qué otros reactivos químicos agregan al biodigestor? Normalmente no se agrega nada. Por supuesto, a veces hay falta de nitrógeno, entonces se puede agregar urea. A veces hay falta de fósforo, muy rara, entonces se agregan fosfatos. Después puede ser que, como he dicho antes, las bacterias necesitan algunos micronutrientes, entonces le damos algunos micronutrientes en general. Pero hablamos de una dosificación de pocos litros por día, nada que sea impactante para el OPEX de la planta. ¿Qué tratamiento necesita el biogás antes de ser quemado en caldera o en motor? Bueno, acá tenemos que diferenciar entre dos tipos de situaciones. O sea, en la primera y la tercera visita
virtuales que hemos hecho, tenemos un flotador primario que va separando los lodos. En este caso, utilizamos el cloruro férrico como coagulante. Esto permite de hacer de clarificar el efluente y también desulfurar el biogás, porque una de las tecnologías para desulfurar el biogás es la dosificación de cloruro férrico directamente en el biodigestor. En este caso lo hacemos antes por un tema de tratamientos de efluentes. Entonces, los reactores que tienen un flotador primario, en lo cual decimos el reactor, el tratamiento primario está hecho con una dosificación de cloruro férrico, no necesitamos una desulfuración del biogás. Mientras, en el caso no se tenga un tratamiento primario con cloruro férrico, sí se tiene que hacer una desulfuración, en este caso con columnas scrubber, es la metodología la tecnología más eficiente, con un ahorro de soda del 80% más o menos, y esto permite de lograr un biogás perfectamente desulfurado y utilizable en motor o en caldera. La siguiente pregunta, ¿por qué un efluente con alta concentración de sólidos no puede ser enviado a un reactor de lodo granular? Como hemos dicho antes, un reactor de lodo granular no puede recibir sólidos porque se van atrapando y bloqueando los sólidos en la parte alta del reactor. Entonces, todas las canales y decimos, todas las tuberías que salen, la trampa de biogás también que están, se irían bloqueando y esto, por supuesto, sería una eficiencia del reactor, una eficiencia que puede llevar hasta a bloquear el reactor mismo. En Sudamérica he visto instalado muchos reactores de tipo USB en industrias que tienen proteínas y grasas y en estas industrias no funcionan. Donde podrían funcionar son en industrias que tienen proteína soluble, pero también tienen eficiencias muy bajas. Normalmente un reactor de USB degrada el 90%, o sea, está construido para degradar el 90% de la DQO. ¿Cuál es el porcentaje de lodos generados finalmente por el tratamiento anaeróbico CSTR? ¿Es posible su compostaje? Claramente, decimos que se puede hacer compostaje, aunque el lodo es ya estabilizado. O sea, el compostaje se hace normalmente cuando un lodo se tiene que estabilizar. En este caso, el lodo ya es estable. Hay algunas legislaciones un poco tontas también en Italia que dicen que algunos lodos anaeróbicos tienen que ir a una planta de compostaje. Esto está hecho solo para dejar ganar las plantas de compostajes, pero normalmente es un lodo ya estable. Y lo que sale, decimos, mejor el porcentaje de degradación de sólidos adentro de un digestor CSTR es alrededor entre un 50 y un 90% dependiendo del material. Entonces, tenemos o la mitad o un quinto, un cuarto del lodo en alimento. ¿Hasta qué concentración de sólidos totales trabajan dentro del biodigestor de mezcla completa?
¿con qué residuos inoculan los sistemas? Bueno, los sólidos totales siempre mayor que normalmente 20-25 gramos litros y normalmente en la industria tenemos alrededor de 30 o poco más gramos litros de sólidos totales. ¿Y con qué inoculamos? Si tenemos un reactor anaeróbico cerca, lo inoculamos con el lodo digerido de otras plantas. Si no tenemos nada, la alternativa es o el estiércol de alguna granja o, como fue hecho en Ecuador, como Antonio bien sabe, fue enviado un poco de lodo adentro del reactor, fue dejado allá hasta que se activaran las bacterias y después de varias semanas, casi meses, se empezó a alimentar el reactor desde que se habían inoculados a sí misma por sí mismo el reactor. ¿A cuál carga la inversión en un digestor anaerobio empieza a ser viable? Decimos que la carga mínima, yo siempre la interpreto como, por supuesto, multiplicación entre efluentes, caudal y concentración, y esta me tiene que generar un biogás que sea por lo menos de 200-300 kilovatios para que la inversión, 200-300 kilovatios hora por hora. Esto para, decimos, permitir una generación mínima de energía que me ayude a mejorar los OPEX. Por supuesto, esto depende mucho del costo de energía eléctrica y del costo de disposición de lodos. Normalmente hemos visto que cuando hay un precio para la disposición, un costo para la disposición de lodos, aunque sea bajo, y cuando tenemos un costo de energía eléctrica superior a 7, 8 centavos de dólares por kilovatio hora, el proyecto se hace interesante. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre las soluciones presentadas y las lagunas anaeróbicas que normalmente vemos instaladas en América Latina? Sí, también vi una pregunta sobre las lagunas anaeróbicas. Decimos, las lagunas anaeróbicas pueden sustituir en parte un reactor de lodo granular, en cuanto es material soluble, no se alimenta mucho y se degrada muy fácilmente. Pero igualmente las lagunas no es una tecnología que se puede operar. O sea, depende otra vez del sol, que hay una buena temperatura para que las bacterias trabajen. Depende de la mezcla, que a veces no es buena. Depende si hay producción o no desde la fábrica y cómo viene. O sea, no es un sistema industrial. Un sistema industrial para nosotros es un sistema automatizado, controlado, que puede ser activado y gerenciado muy fácilmente. Por otro lado, las lagunas anaeróbicas se entienden las lagunas cubiertas y, por supuesto, si tenemos algunas lagunas anaeróbicas que reciben grasas y proteínas, estas o van flotando o van sedimentando, generando también obstrucciones en la laguna, y esto también no es viable para un proceso
de efluentes de grasa y proteína. Michele, vamos a responder 3 preguntas más. Okay. ¿Cuál es la situación actual de la región Centro y Suramérica en tema de desarrollo de la digestión anaeróbica? Sí, yo he hablado al principio mucho sobre las soluciones personalizadas y más que la tecnología, entender el efluente, entender lo que estamos tratando. Esto también no es fácil de explicar acá en Europa, más aún es más complicado en Latinoamérica, porque se va más por tecnologías, por banderas. Ah, yo llevo las banderas de lodo granular, entonces la solución es el lodo granular. O tengo la bandera del CSTR, entonces vendo CSTR. No es así que se tiene que pensar el tratamiento de efluentes, sino se tiene que entender los procesos de las industrias alimentarias para generar el correcto, para generar y diseñar la correcta tecnología para la empresa. La siguiente. ¿Qué son los paneles que tienen en la parte baja de la nitrificación? Son los difusores de aireación que normalmente se utilizan en todas las oxidaciones, donde se insufla el aire y es el sistema más optimizado en términos de consumo de energía y que es perfectamente utilizable en las industrias cárnica, por ejemplo, donde tenemos baja alcalinidad en el agua. Ok. Vamos con otra pregunta y otra que entró ahora de última. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre Europa y Latinoamérica con respecto a la digestión anaerobia? Sí, decimos que como he dicho antes, las diferencias están más en conocer tecnologías, o sea, no todas en Latinoamérica saben que sus efluentes y sus residuos tienen un potencial. Y por esta razón es importante decimos, comunicar entre nosotros, entre los especialistas y las industrias, para entender qué procesos, qué sustratos, qué residuos se generan en cada tipo de industria. Hago un ejemplo. Voy en un frigorífico, ¿no? Y ellos entienden que producimos energía desde los residuos y en particular nos enfocamos en lo que es tratamiento de lodo, tratamiento de rumen, tratamiento de estas cosas. Después de 3 reuniones resulta que ellos también tienen una grasería, una refinería de aceite dentro de la industria. Y esto cambia radicalmente la ecuación económica a la inversión, porque nos damos cuenta de repente que hay otros residuos mucho más valiosos que de verdad tienen un problema, son un problema para la industria, que pero se pueden enviar a biodigestión generando mucha más energía. A veces, en particular para los productos grasos, quien mejora de manera muy fuerte la inversión son los productos grasos. Pequeños productos que tienen una altísima concentración, entonces llevan una carga muy alta
al digestor. Ahora sí, esta ya sería la última pregunta, Michele. ¿Para una industria láctea puedo aplicarlo o se tiene ya realizado este tipo de implementaciones en esta industria? Por supuesto que en la industria láctea esto se puede aplicar y la digestión anaeróbica se puede aplicar a un montón de residuos que tenemos. Hago ejemplos. La industria láctea produce ricota, entonces tengo el suero de ricota, con lo cual hemos visto en la segunda visita virtual que podemos producir energía. Reaprovecho el suero o no produzco la ricota y con el suero lo voy concentrando en un VPC, produciendo el concentrado de proteínas. Entonces tengo el efluente que sale del VPC, que normalmente es dado como comida balanceada y que pero tiene un montón de azúcar, o sea, es casi toda lactosa que se puede aprovechar en biodigestión. Esta lactosa yo la verdad la reaprovecho porque tengo todos la mayor eficiencia de mi proceso y la envío a la lactosería, entonces me la compran y entonces no la doy como comida balanceada. Entonces también en la lactosería, cualquier tipo de lactosería tiene las aguas madres, licor madre, que se genera en la producción de leche en polvo o de lactosa en polvo, decimos. También este licor madre se puede generar y tiene mucho valor agregado para una planta de digestión anaeróbica. Entonces, en cualquier lado de cualquier industria alimentaria se puede encontrar, por supuesto, un residuo, un efluente que tiene sentido digerir y que es el combustible para la industria misma. Perfecto, muchísimas gracias, Michele. Estamos muy agradecidos con el hecho de que hayas compartido tu experiencia. También agradecemos nuevamente a Aquatech y a todo el equipo que hicieron posible este webinar. Recordamos a nuestros asistentes que tanto los socios como las personas que indicaron su correo electrónico van a recibir la presentación en PDF y unido a la presentación del PDF va a estar el link para el cuestionario diagnóstico en el caso de que les resulte de interés responder a esta información. Nuevamente agradecidos con la asistencia de todos, nuestros mejores deseos, que se mantengan resguardados, llenos de salud y esperamos contar con ustedes en una próxima edición. Muchísimas gracias, Michele y Antonio Fiorenzani, que también está por allí acompañándonos todavía. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.